Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Roca Eterna, iglesia amada de parte de Dios. Estoy muy contento de poder estar esta tarde acá con ustedes, compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. Y el motivo importante, hermanos, de poder transmitir este mensaje es que usted sea bendecido, que usted sea sanado, que sea liberado y que pueda recibir la instrucción de la palabra del Señor. Este fin de semana a nivel mundial se está celebrando lo que es el Pentecostés. Esta es una palabra que hay que entenderla, hay que explicarla para poder saber qué es realmente el Pentecostés. Entonces, la pregunta que tenemos en esta tarde, ¿qué es el Pentecostés? Bueno, vamos a empezar, como decimos nosotros los guatemaltecos, por el principio. El Pentecostés, al igual que la Pascua, son fiestas de origen hebreo, judío. Para el pueblo judío, el Pentecostés en hebreo se pronuncia de la manera Sabut. Tiene lugar 50 días después de la Pascua. Resulta que esta palabra significa semanas. Entonces, eran 7 semanas más un día cuando se celebraba lo que era la fiesta del Pentecostés. Esta fiesta también, hermanos, recordaba, hermano, que aquel lugar donde fueron dados los 10 mandamientos por medio de Dios a Moisés. Entonces esta fiesta también recordaba eso. El año agrícola también, era el año Pentecostés, era la segunda fiesta del calendario, como dije inicialmente, era la fiesta de la cosecha, donde se traía todas las primicias para el Señor, y también esto hacía recordar, hermano, que 50 días antes se había celebrado la Pascua, lo que era la salida de Egipto. Ahora, entendiendo todo esto, hermano, nosotros podemos ver que en estas dos fiestas hay conexión. Tenemos que ver, hermano, analizar por qué es que es tan importante para la iglesia de Cristo ese acontecimiento que sucedió en aquel tiempo cuando el pueblo judío celebraba el Pentecostés. Y para poder entender esto, hermano, vamos a ir a Hechos capítulo 1, verso 8. La palabra del Señor dice así: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estas fueron palabras del Señor Jesús antes de ascender al cielo. Prometió una investidura celestial y poderosa, y dijo también a través de quién la íbamos a recibir. Jesús, después de haber resucitado, pasó 40 días con sus discípulos, con los apóstoles, enseñándoles la palabra del Señor. Y esos 40 días, hermano, fueron días muy importantes, hermano. Veamos lo que dice Hechos capítulo 1, verso del 1 al 4. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo y los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Este fue un momento impresionante, hermano. Jesús les dice: no se muevan, esperen la promesa que yo les he dado. Recuérdense que anteriormente Jesús, cuando anduvo con sus discípulos, les dijo: yo os enviaré otro consolador, que es el Espíritu Santo. Ahora viene Jesús momentos antes de ascender y les dice: no se muevan de Jerusalén, porque vendrá la promesa que le hice. Y había mucha gente reunida en ese momento. Ahora, esto, hermanos, sucedió 10 días antes que se celebrara
el Pentecostés, esa fiesta judía, esa fiesta que se celebraba 50 días después de la Pascua. Entonces viene el Señor Jesús y les da aquella promesa increíble y les dice que se queden ahí en Jerusalén porque van a recibir el poder del Espíritu Santo. Y esto, hermano, lo podemos ver en Hechos capítulo 2, verso 1 al 13. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí. Aquí nos podemos dar cuenta de algo, hermano. Estamos viendo que llegó ese momento. Dice que estaban todos reunidos, en unánime, estaban en clamor, estaban en oración. Cuando de repente dice que se oyó un estruendo, se oyó un ruido fuerte y dice que todos fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Ahora, hermano, Pentecostés va más allá de una denominación. Pentecostés recuerda aquel momento glorioso cuando el creyente recibe la promesa del Espíritu Santo, aquel poder, aquel espíritu que transforma, aquel poder, aquel espíritu que cambia vidas, que cambia mentes, que trastorna, hermano, a toda aquella inteligencia humana, que da poder al humilde, que da autoridad a aquellos que se someten a él. Y el Espíritu Santo sigue hasta el día de hoy, 2000 años después, llenando vidas, bautizando vidas, empoderando personas, viendo grandes prodigios, viendo grandes señales. Hermanos, el Pentecostés, hermano, es poder estar consciente, hermano, que recibimos aquella promesa que cambia vidas, aquella promesa que transforma vidas, aquella promesa que, hermanos, trae liberación, que trae salvación. Eso es Pentecostés, reconocer que el Espíritu Santo está llenando vidas, hermano. Vemos que esto, hermano, es algo tan poderoso, es algo tan precioso, hermano, saber que el Espíritu Santo, hermano, está llenando nuestra vida. Saber que el Espíritu Santo está a la par de nosotros y es como un amigo, es un amigo que tenemos de nuestro lado, hermano, que nos entiende, que está dispuesto a escucharnos, que está dispuesto a hablarnos, que está dispuesto a darnos su poder, que está dispuesto, hermano, que a través de nosotros sucedan grandes cosas. Eso es Pentecostés, hermano. Eso es entender el verdadero sentido del Pentecostés. Enfatizo esto: Pentecostés no es una denominación. Pentecostés para la iglesia de Cristo es reconocer que somos investidos con el poder del Espíritu Santo. Pedro, hermanos, ve la confusión que hay de aquellos judíos que decían: ¿cómo es que estos hombres están hablando las mismas lenguas que nosotros hablábamos? Allá habían griegos, habían árabes, habían romanos, habían de distintas naciones. Y muchos dicen que se burlaban. Entonces el apóstol Pedro se para y da esta explicación, hermano. Lo que estamos viendo, vamos a verlo, está en Hechos capítulo 2, verso 14 al 19. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, a todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. ¡Wow! ¡Qué tremenda es la palabra del Señor! El apóstol Pedro se da cuenta
de lo que estaba sucediendo, que estas personas estaban confundidas. Otros estaban burlando y les dice, varones, les dice, paren, le dijo. Esto que ustedes están viendo es lo prometido en profecía por medio del profeta Joel. Además dice, ellos no están ebrios como muchos están diciendo. Son las 9 de la mañana, es imposible que estén ebrios. Pero esto es lo que profetizó Joel, donde dijo que en los últimos días derramaría de su espíritu sobre toda carne, y que vuestros hijos y que vuestras hijas van a profetizar. Vuestros jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Y es cierto, sobre todos mis siervos y sobre todas mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Esto es lo que estamos viendo el día de hoy. Hermanos, los ciegos siguen recibiendo la vista. Los mudos vuelven a hablar. Los cojos vuelven a caminar recto. El cáncer desaparece. El SIDA desaparece. Las enfermedades desaparecen. Porque el poder del Espíritu Santo está en nosotros. Lo único que tenemos que hacer, hermano, es creerle, santificarnos y recibir esa investidura del poder de lo alto. Ese poder que transforma. Ese poder que cambia. Eso es Pentecostés, hermano. Saber que contamos con un amigo. Saber que tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado, que está transformando, que sigue cambiando. Que, hermano, que nosotros como iglesia estamos marcando la historia en medio de un tiempo tan peligroso. Que aunque nuestros hijos están siendo atacados con doctrina de demonios, nosotros como iglesia estamos enseñando a nuestros hijos con la palabra de Dios. Y serán aquellos guerreros tuyos, Señor. Nuestros hijos serán también, hermanos, centinelas, serán atalayas, serán hombres de poder, serán hombres de gloria, serán hombres de milagro, hermano. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo está en nosotros, hermano. Es importante que la iglesia del día de hoy regresemos, hermano. Como dijo el escritor, hermano, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. El profeta Ezequiel, 586 años antes de Cristo, profetizó acerca de la llenura del Espíritu Santo. Eso lo vemos en Ezequiel 36, verso 26 y verso 28. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Aleluya. Analizando estos versos, hermano. La obra del Espíritu Santo en nosotros, su función es hacernos vivir conforme la voluntad del Padre, guardando los mandamientos, estatutos, transformando nuestro corazón de piedra en un corazón de carne y entendiendo, hermano, que nosotros como iglesia de Cristo sí contamos con ese consolador que fue prometido, hermano. Es necesario que nosotros como iglesia veamos, hermano, entendamos que el poder del Espíritu está en medio de la iglesia. Iglesia de Cristo, te invito. El tiempo de los milagros no ha pasado, es hoy. El tiempo de las señales es hoy. El tiempo de los prodigios es hoy. Las lenguas es para hoy. La profecía es para hoy. Hermano, la iglesia de Cristo tiene que abrirse al Espíritu, darle lugar al Espíritu, hacer que el fruto del Espíritu esté en nosotros y transformar a este mundo. Seremos, hermanos, escuche, somos en medio de un mundo, gente que marcamos diferencia. Alabado sea el Señor. Cuando aceptamos a Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y sabemos que somos templo y morada del Espíritu. Entonces en nosotros empezará a darse manifestaciones de su presencia en nuestra vida.
daremos ejemplo. ¿Y de qué manera? A través del fruto del Espíritu. Veamos lo que dice Gálatas capítulo 5, versos 22 y verso 25. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos como el Espíritu. El fruto del Espíritu se tiene que manifestar en nosotros. Tiene que haber perdón, tiene que haber amor, tiene que haber comprensión, porque el mundo está con los ojos puestos en nosotros, pero no importa. Nosotros tenemos de nuestro lado al Espíritu Santo que hace que en nosotros, a través de su gracia, a través de su favor, podamos reflejar su presencia en nuestra vida. Y no solo esto, hermano. Aparte que tenemos el fruto del Espíritu en nosotros, están los dones del Espíritu. Veamos lo que dijo el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 12, verso 1 al 11. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Amén. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque en este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Wow. Si ustedes se dan cuenta en los primeros versos, cuando lee, el apóstol Pablo da una explicación extraordinaria de la Trinidad. Explica del Padre, explica del Hijo y explica del Espíritu Santo. Pero después se centra en de la manera como los dones vienen a través del Espíritu Santo y habla acerca de diversidad de ministerios también. Pero algo que me llama la atención, hermano, y está bien marcado, es el don de fe. El don de fe. Y es uno de los dones, a mi criterio, hermano, que como iglesia debemos de pedir. En la iglesia, hermanos, debe de haber fe. Para creerle al Cristo resucitado, para creerle al Espíritu Santo que está en nosotros y para creerle al Dios Padre que hizo todo a través de Jesucristo. Y para terminar, hermanos, quiero leer este poderoso verso que habla de la investidura del Espíritu Santo por medio y a través de creer en Jesucristo. Y dice San Marcos capítulo 16, verso 15, dice: y les dijo, id por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y aquí viene la parte favorita mía. Y estas señales seguirán a los que creen. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpiente, y si vivieren corta mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Ese es Pentecostés, hermano. La manifestación del poder del Espíritu Santo. Pentecostés no es una denominación. Pentecostés es entender que fuimos investidos con el poder del Espíritu Santo para cambiar el mundo. A Dios sea la gloria. Recibe un milagro de parte de Dios. Que Dios te bendiga.